Segunda de Crónica 14:7. Y dice la escritura así, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece, porque buscamos al Señor nuestro Dios. Diga, porque buscamos al Señor nuestro Dios. Y Él nos ha dado paz, diga paz, en todo el territorio. Así que continuaron con este proyecto hasta completarlo. Diga conmigo, Dios nos ha dado paz sobre el territorio que nos ha otorgado, dígale, sobre las finanzas que nos ha dado, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, diga. Y el territorio nos pertenece, es nuestro, diga conmigo. Y declaramos hoy, diga, y declaramos hoy que levantamos muros, levantamos murallas en el nombre de Jesús. He titulado este mensaje: los muros de nuestra casa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es muy importante lo que dice la escritura aquí en Crónica, donde Asa está hablando al pueblo y le está diciendo: construyamos, fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque ellos habían adorado a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y mira esto, hay cosas que aparentemente es de algunas personas, y voy a mencionar alguien que quizás posee economía y alguien que quizás le está yendo bien, pero triste y lamentable, si no está Dios de por medio y Dios no le ha otorgado esa bendición. Dije, esa bendición, porque una cosa es riqueza y otra cosa es prosperidad. Si Dios no le ha otorgado esa bendición se irá de sus manos. Los muros siempre han sido algo muy importante para protección de la familia. Si nosotros vemos a través del Antiguo Testamento, las ciudades siempre eran construidas con muros alrededor para protección y defensa de la familia que habitaban en esa ciudad, para defenderlos de los enemigos que venían en contra del pueblo. Nuestra familia siempre está bajo ataques del enemigo. Muchas veces nosotros no lo vemos con nuestros ojos naturales, donde el enemigo está haciendo estrago en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia. Muchos se suicidan. Muchos, amados hermanos, que quizás aparentemente tenían una familia feliz, una familia que no le faltaba absolutamente nada, de repente se dan cuenta que ya es tarde y se ha suicidado su hijo, su esposo o su esposa. Esto es notorio no solamente dentro de nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo entero, donde parece que todo es felicidad, donde parece que ese matrimonio está tan bien establecido o estable. Sin embargo, miramos que de repente uno de las familias es tocado. ¿Y a qué se debe? A que estamos en ataques, como dije anteriormente. ¿Y qué quiero decir con esto? Algunos pueden decir, y yo no voy a contradecir, pero en mi posición y mi forma de ver voy a hablar de mí. Yo pienso que no es así, porque algunos dicen que las redes sociales son malas, que el internet es malo, pero al final todo lo que vemos a lo mejor sea malo, pero depende de nosotros. La escritura menciona y dice: el profeta Daniel entró a Babilonia, pero Babilonia no entró en él. Nosotros podemos estar en medio de un mundo que agoniza en los delitos y pecados, en un mundo de oscuridad, pero si somos luz vamos a alumbrar, pues la escritura dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo.
Así que eso no puede hacerme daño a mí, simple y sencillamente porque yo estoy amurallado. ¿Y cómo estoy amurallado? Número uno, que es un principio, y ese principio es lealtad. Y la lealtad se convierte en una ley en la cual para mí no es fácil violarla. Es más, no la puedo violar. Así que cuando nosotros nos levantamos murallas, ¿y qué es levantar murallas? Enseñar los preceptos correctos que manda la Escritura. Yo me quedo sorprendido como hay mucha gente que viene de algunos lugares que tienen quizás una religión, como los Alá. Ellos tienen su horario donde le suplican a su Alá. Ellos tienen su horario donde le suplican a su Dios. Y cuando es la hora, ellos están de rodillas porque es un principio que a ellos le han inculcado. Y nadie puede romper con ese protocolo que ellos tienen. El problema es cuando nosotros no nos hemos dedicado tiempo a nuestra familia o a nosotros mismos para construir un principio de lealtad, un principio de honor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Jesucristo, mientras anduvo en la tierra, tenía honor, tenía lealtad. Y uno de los principios era honrar a su Padre, que es Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Y encontramos que aun cuando fue tentado por el enemigo y llegó y lo llevó a la cumbre más alta, él habló y dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y cuando interpretas y entiendes este punto, entonces puedes entender que en medio de la oscuridad puedes alumbrar, que en medio de la soledad, oh gloria a Dios, ahí estará Dios contigo, que en medio del desierto puede florecer. Gloria al Señor. En nuestra familia, que está siempre bajo ataques del enemigo. Y es por eso que es muy importante levantar alrededor de nuestra familia muros de protección. No permitir que el enemigo entre y destruya nuestro matrimonio, nuestros hijos. Pero cuando ya hay una brecha, cuando los muros están derribados, no podemos ser indiferentes. Tenemos que reedificar para no permitir que el enemigo continúe destruyendo nuestra familia. Dígale al vecino, los muros de protección sirven, amados hermanos, para evitar que el enemigo exterior o la presión externa afecte nuestra familia. Si usted se va a Job, del 1 al 10, usted se va a encontrar con un principio importante. Un hombre que dice que era leal ante Dios. Y dice que sus hijos se iban de parranda, de fiesta. Pero siempre que venía el tiempo posterior, ¿qué es lo que hacía? Dice que él iba y sacrificaba algo y pedía perdón por cada uno de sus 10 hijos. Y le clamaba al Señor y le decía al Señor que perdonara a cada uno de ellos su pecado, porque él decía, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado. ¿Contra quién? Contra Dios, hablando o blasfemando o diciendo algo. Pero me mueve algo allí en todo lo que él se refiere cuando el enemigo llega ante Dios y Dios le pregunta por Job. El enemigo le dice, ¿y cómo Job no te va a negar a ti si tú le has dado todo? Le has dado dinero, le has dado familia, le has dado casa, le has dado fortuna. ¿Cómo te va a negar a ti? De ninguna manera te va a negar. Sin embargo, él le pide a Dios y le dice, permíteme que yo le toque algo. Así que Dios le dice, puedes tocarle todo menos su alma. Y el enemigo le tocó no solamente, amados hermanos, su finanza, su economía, sino también su familia. Murió cada uno de sus hijos en un solo día. Y también, amados hermanos, todo lo que tenía se había ido. Pero también el cuerpo fue llegado y tocado por el enemigo Satanás, pero no su alma, no su adoración. El enemigo puede tocar cualquier cosa, pero la adoración, amados hermanos, tiene que estar de continuo en nuestra boca. No puede haber vela en nuestra boca, sino una palabra de adoración y de alabanza día con día. La escritura dice en el 10, y le dice Satanás, siempre has puesto un muro ¿de qué? De protección alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Ha hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. No.
no era palmado. Yo no creo que haya uno, amén, en nuestra nación de tan rico como Job, de tan próspero como Job. Hay alguien que está oyendo eso y le dice eso, gloria al Señor. Sin embargo, Dios le da la oportunidad, tócalo, le dice, pero su adoración no pudo callarla el enemigo. Que tu boca no la calle el enemigo, que sigas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, adorando al Rey de Reyes. Puedes estar enfermo, puede ser que la epicrisis diga que solo te quedan 3 semanas o un mes, pero Dios dice lo contrario. Alaba la gloria de Dios, por sus llagas hemos sido curados. Alaba la gloria de Dios. La palabra del Señor dice lo contrario de lo que dicen, amados hermanos, las crisis económicas a nivel del mundo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero para esto se requiere de fe. Para esto se requiere caminar en lo sobrenatural. La fe en lo sobrenatural que mueve montaña, que derriba argumentos, que derriba fortaleza. Lo que no puedes ver con tus ojos naturales, lo puedes ver con tus ojos espirituales. Pero tienes que entrar en el grado de fe. Tienes que habitar en el reino. Y es ahí donde puedes ver que Dios puede hacerte florecer aún en el desierto. Rimanda la vasaya manso acaya. Sus promesas en Dios son sí y en él amén. Yo no puedo disputar ni tampoco hablar con alguien que no tiene fe. Satanás entró en una charla con Dios. Sin embargo, Dios no disputó con Satanás. Solo le dice, sí, te voy a dar permiso, ve y tócalo. Porque Dios sabía quién era Job. ¿Hay alguien que está oyendo eso? Y cuando llegó, amados hermanos, el tentador, el enemigo, a hacer su hazaña, él no negó a Dios. Job no negó absolutamente despropósito a lo que estaba pasando. Él sabía que a los que amaban a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y puedes estar pasando tu temporada o tu etapa peor, pero eso no quiere decir de que Dios se apartó de ti. Él está contigo. Hay alguien que está oyendo. Dios va delante de ti como poderoso gigante. Y rebasaya manso libasaya. Así que esto nos demuestra la importancia de la oración en nuestra familia. Y no podemos descuidar de clamar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado o nos ha dado. En Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de ¿quién? ¿Que proviene de quién? Del Señor. Está hablando de un principio. Muchas veces, amados hermanos, nosotros provocamos a ir a nuestros hijos. ¿Por qué será, pastor? Sencillo. Porque hablamos en la carne. Porque muchas veces somos tan egoístas que no queremos que nuestros hijos crezcan. La sangre de Cristo. ¿Y quién será eso? Pues usted. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Sí, somos egoístas. No queremos que avancen, que crezcan. Bendito Dios. Pero cuando estamos en el Espíritu, comenzamos a ver las cosas en el Espíritu. Hablamos en el Espíritu. Enseñamos principios en el Espíritu. Y nuestros hijos crecen, pero crecen con la sabiduría que viene de lo alto. No la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No en el humanismo, sino viendo al invisible a través del Espíritu de Dios. Porque es un principio, oh gloria al Señor, que usted le enseña. ¿Sabe algo? El hebreo, el judío, tiene un principio y ese: la palabra de Dios como brújula. 12 años ellos manejan. Bendito Dios, bien la palabra de Dios, el Torá. Bendito Dios, la ley del Señor, la manejan bien. Simple y sencillamente porque hay un principio de los padres. Porque hay raíces, amados hermanos, del antepasado. Yo he hablado con muchos de los hermanos que han estado fuera de nuestra nación o que han estado trabajando, gloria al Señor, con gente judía. Y lo primero que ellos me dicen es la forma de cómo ellos adoran a su Dios. Y es que ellos no se pierden un Shabbat, siempre están adorando a su Dios. Hay un principio, no es una costumbre, es un principio, es una disciplina. Y cuando hay un principio dentro de nosotros, habrá lealtad. Y cuando esa lealtad esté dentro de nosotros, entonces vamos a
a honrar al que hizo los cielos y la tierra. Vamos a darle gloria al que hizo los cielos y la tierra. La disciplina son reglas en la casa. Lo que está permitido y lo que no está permitido. La amonestación es la corrección cuando esas reglas no se cumplen. Pero muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos: no hagas tal cosa, hijito. Y vele el dientito, el hijito, y más rápido lo hace. Ay, este chaval, si es que salió a mí. Ay, este mundo se va a perder si salió a usted así. Alaba la gloria de Dios. Deben de haber reglas y se deben de cumplir esas reglas. Ese principio, sus hijos serán de bendición, no solamente para esta nación, sino para donde vaya y donde esté, serán de bendición. Te cuento una historia y es real, de un hombre predicador, un pastor, pero también de un ateo. Muy próspero el ateo, o muy rico el ateo, con un conocimiento y en lugares preeminentes. Sin embargo, el ateo tuvo 7 hijos. Gloria al Señor. Este pastor tuvo como 5 hijos. Los 5 hijos de este pastor llegaron a ser congresistas de los Estados Unidos. Pero pasó algo con el ateo. De esta generación de los nietos y bisnietos salieron muchos que fueron, bendito Dios, asesinos en serie. Y entre ellas las mujeres prostitutas. Y entre ellos homosexuales y lesbianas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros arrastramos la bendición, pero también arrastramos la maldición. Y depende de nosotros. Si nosotros nos vamos ante Dios y vivimos bajo la ley y el principio que demanda y manda la Escritura, entonces toda acta y decreto que era contraria o se ha levantado en contra de nuestra vida será cortada, y en nuestra generación no se mirará lo que se miró anteriormente, porque la gloria y el poder de Dios estará con nosotros. Ángeles nos rodeará. Alaba la gloria del Señor. La disciplina son las reglas de la casa. Diga disciplina, reglas de la casa. Lo que está permitido, diga conmigo, y lo que no está permitido. ¿Cuántos dicen amén? Amonestación en la corrección cuando esas reglas se rompen. Pero hay gente que le da un premio cuando rompen las reglas a alguien. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mira, tú puedes confiar en tus hijos. Amén. Porque tus hijos confían en ti. Pero hay hijos que no confían en sus padres. ¿Aló? Es más, no tienen charlas con su padre. No tienen una relación con su padre. Es como que duerman 2 extraños en la casa. Como que una casa estuviese rentada y este cuarto es tuyo y este es mío. Oye, se durmió y ya desocuparon el baño, se bañó, salió de la bañera y luego regresó, se mudó, se fue y se acabó. Pero no conversan, no hablan. Alaba. No hay, amados hermanos, una comunión entre ellos. Entonces quiere decir que el hijo no confía en el padre, y mucho menos el padre va a confiar en el hijo. Ahora el hijo comienza a hacer lo indebido. Pero cuando tú tienes confianza con tu hijo te dirá cuando comete un error, pero también se dirá cuando él ha tenido una virtud y lo ha hecho, gloria a Dios, correctamente, que honrará a su padre. Y cuando lo deshonre, el hijo llegará y le dirá: padre, te he deshonrado, perdóname, no sé qué hacer, me siento avergonzado. Es un principio, amados hermanos, que se deben enseñar. Por eso, como iglesia, como ministerio, como pastor, gloria a Dios, si hay liderazgo, el liderazgo tiene que tener lealtad. El liderazgo tiene que aprender a honrar. Proverbios 14:26. Los que temen al Señor están seguros, y Él será un refugio. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Yo no voy a cerrar los ojos para decir que no vivimos en un mundo de violencia. Vivimos en un mundo de violencia. ¿Cuántos alaba? Pero yo me pregunto, ¿dónde se encontraba Josué y Caleb? ¿O dónde se encontraba José? ¿O dónde se encontraba Isaac? ¿Aló? ¿Y qué principio aprendió Josué y Caleb de su padre espiritual llamado Moisés?
en que aprendió Moisés a confiar en Dios. Alaba. Y mira qué lealtad había en el corazón de Moisés. ¿Y cuál era? Sencillo. Él iba creciendo, pero dentro de su corazón había una llama que ardía. Por eso él no podía permitir ver la injusticia de los egipcios en contra de los hebreos. Y por eso Moisés en un momento reventó de ira y remitió, gloria al Señor, contra el egipcio. Porque es un principio. Quien cuidó a Moisés fue Jocabed, su propia madre. Y miramos cómo creció, pero ese principio también lo vio Josué, lo vio Caleb. Y por eso cuando lo mandamos a Moisés y le decía: tú irás al frente de la batalla, yo estaré en el monte y levantaré las manos. Y dice que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo iba avanzando y ganando la batalla. Eso dice la escritura. Ellos aprendieron de su padre espiritual. En este caso era Moisés, que mantenía y permanecía en oración, alaba la gloria de Dios, pero trataba de cumplir cada una de las reglas y de las leyes, los mandamientos que Dios le había prescrito y le había dado a Moisés. Por eso miramos que cuando está Josué ante miles, amados, o millones, y ellos eran un poco de personas, primero habían consultado a Dios, así como lo hacía Moisés, y Dios le decía: te voy a dar la victoria. Por eso él no corrió, sino que en un momento dijo que se detuviera la luna, pero también el sol, porque él necesitaba en el mismo día acabar con los adversarios. Y los adversarios, bendito Dios, fueron acabados, porque había un principio. La lealtad te va a dar autoridad, la lealtad te va a llevar a tus mejores sueños, la lealtad te va a llevar a tener honor, y Dios te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Y como último punto, el cuidado y dedicación en las relaciones de pareja. Proverbio 27:7. El que tiene el estómago lleno rechaza la miel. Diga conmigo: rechaza la miel. Pero el hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. Si estás completo en tu casa, si tienes un lindo matrimonio, si tienes una linda familia, que andas humeando por otro lado, necesitamos ese principio. Así que fuera de los muros de nuestra familia pueden haber tentaciones y muy atractivas, pero cuando alguien se siente cuidado, valorado, satisfecho, oiga bien esto, satisfecho en sus necesidades afectivas y físicas, no necesitará buscar afuera de casa, pues dentro de los muros de su casa tiene todo lo que necesita dentro del hogar. Algunos de los muros de contención que necesitamos edificar en nuestra familia son la firmeza de carácter. Número 1, la firmeza de carácter. En Tito 3:8 dice: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistan en esta enseñanza, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Esta enseñanza son buenas y de beneficio para todos. Hay gente que confía en su bolsillo, en las fuerzas de su labor, en su finanza. Pero ¿qué hay cuando una economía se cae? ¿Qué hay, amados hermanos, cuando hay crisis? Cuando todo se desploma. Pero cuando tu confianza y tu firmeza y tu carácter está en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, créeme que nada te va a fallar, porque Dios estará contigo. Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Alaba la gloria de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Puede fallar el sistema, pero Dios nunca falla. Él es fiel y es leal. Alaba la gloria de Dios. Él te va a honrar si eres leal, si le crees a Dios. Muchos adolescentes y jóvenes ejercen presión sobre sus padres para tratar de vivir como sus amigos que no son cristianos, y viven, amados hermanos,
para ir a lugares donde todos van, para hacer lo que todos los demás hacen. Pero esa presión necesita un padre y una madre que se mantenga firme con un carácter y una decisión. En Mateo 5:37 dice: pero sean vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, mal procede. O sea, viene del infierno. Cuando usted le dice a su hijo sí, debe de ser una ley su palabra. Cuando usted a su hijo le dice no, tiene que ser una ley. Alaba la gloria de Dios. Debe de haber carácter. Ay, por esta te la dejo pasar. Oye, si hace algo allá afuera, yo le aseguro que la justicia no se la va a dejar pasar, porque se le va a aplicar el peso de la ley. Hay alguien que está oyendo. Por eso su sí debe de ser sí ante sus hijos, y su no debe de ser no, y que sus hijos reconozcan que usted tiene carácter. ¿Cuántos alaban? Y tiene que ser en todas las áreas. Si usted es empleador, tiene que enseñarle a sus empleados que usted habla verdad, y cuando dice sí, sí, y cuando dice no, es no. En Proverbios 19:18 nos habla: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás su vida. ¿Cómo? ¿Cómo dice la Biblia? De lo contrario, padres arruinarán sus hijos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Necesita disciplina, pero tú dices: es que me da al pesar. Aló. Pues vivirás llorando el resto de tu vida. ¿Cuántos alaban? Pero yo oigo a los hijos suyos, y cuando yo les pregunto algo, dicen: no, tengo que hablar con mi madre, tengo que hablar con mi padre. Si él dice sí, me gustaría, pero si él dice no, ni modo, aunque me quiera, no puedo. Y esa madre tiene carácter. Pero cuando ya va a ir y quiero o no quiera a mi madre, yo voy: ay, padre, yo me corro. Son principios, eso lo enseña la Escritura. Estoy hablando de la Biblia. Y cuando riges bajo ese principio, la Escritura dice: instruye al niño en el camino, porque aun cuando sea viejo, él no se apartará. El problema es que si tú eres desleal y no tienes honra, yo sé que sus hijos también son iguales. Alaba. Si tú no tienes lealtad como padre, tus hijos serán iguales. La Escritura menciona y dice que Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, lo que aprendiste de tu abuela, lealtad de esa señora Loida, lo que aprendiste de Eunice, tu madre, es lo que yo te encargo. Y lo que aprendiste de mí ante mucho es lo que yo te encargo. Aviva el don del fuego que hay en ti por imposición de mis manos. Le estaba hablando y diciendo: no te apartes de él. ¿Y sabes qué dicen los grandes estudiosos? Según se cree, Timoteo se estaba apartando del camino. Habían doctrinas falsas y él las estaba oyendo. Y le está diciendo: deja de estar oyendo a otro, deja de estar oyendo al que te está susurrando al oído, y vuelve al principio que se te enseñó. Eso tiene que ser una regla, una ley, un principio para ti. No te puedes mover ni a la derecha ni a la izquierda. Tienes que vivir bajo ese principio. Y hoy estoy hablando lo mismo. Y no importa lo que venga, lo que se levante o lo que parezca bueno, no puedes moverte. El principio es la palabra, la roca es la palabra. Y si vives bajo ese principio, entonces tendrás victoria y bendición. ¿Cuántos alaban? Mira, tú no puedes tener a un hijo que respete a la autoridad cuando tú le dices que la autoridad todos son sinvergüenza. Y ni tampoco un hijo va a querer estar en la iglesia cuando tú hablas mal del pastor. A su nombre. A su nombre. Por eso la Biblia dice que el sí debe de ser sí y el no, no. Son principios. El problema es que muchas veces nos ofendemos cuando viene la palabra de Dios, pero no es la palabra del pastor. Nos ofendemos con las leyes cuando la ley está diciendo: esto no se debe de hacer. Sin embargo, nosotros ¿qué hacemos? Lo contrario. ¿Cuántos alaban? Y es ahí donde caemos en el error. Amén.
Nuestros hijos debemos de enseñarles que tengan seguridad, que a pesar por los altos límites y lo establecido en casa, traerá como consecuencia un castigo si no lo hace. Si no hay una consecuencia a la desobediencia y a la rebeldía, entonces estamos abriendo una grieta. ¿A quién? Al enemigo, y los muros están caídos y necesitamos reedificarlo. En Proverbios 25:11 dice: el consejo oportuno es precioso como manzana de oro en canasta de plata. El consejo oportuno. Debemos de hablar con nuestros hijos, enseñarles ese principio. Si nuestros hijos ya tienen 5 y 6 años y entienden y vienen a la casa de Dios, ¿qué voy a hacer, hijito? Ven, vamos a adorar a Dios. Si quieres jugar, pues vamos a ir al parque. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y son principios que se deben de regir. Si sabemos que vivimos en un tiempo peligroso y difícil, tiempos, amados hermanos, que no suman para bien, entonces tenemos que enseñarles principios a nuestros hijos, para que cuando las murallas de otros hogares, matrimonio, familia, estén caídas, entonces nuestras murallas estén levantadas, y que aquel que mire que nuestros muros están levantados deseen vivir como nosotros vivimos, que nosotros podamos ser testimonio para el mundo, que nosotros podamos ser luz para el mundo, que nosotros podamos vivir bajo un principio para el mundo. Segunda de Crónicas 14:7.